Nuestros estelares, otro estelar, Roberto es uno, otro estelar es Alejandro Reyes. ¿Cómo estás tú, Alejandro? Muy buenos días. Muy bien, buenos días Álvaro, buenos días Joyce. Saludar a todos los amigos y amigas que nos escuchan en RDI a estas horas de la mañana. Hola Enrique Nostroza, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Buenos días Álvaro, Joyce, Alejandro, buenos días. Muy buenos días a ambos. Vamos de inmediato entonces. El presidente propone al Parlamento una reforma constitucional en cuya virtud sostiene que las elecciones del próximo 10 y 11 de abril deben desarrollarse el 15 y 16 de marzo. De mayo. De mayo. Será, gracias Joyce, será el Parlamento el que sancione o no esta propuesta de reforma constitucional que plantea el presidente de la República. Enrique Nostroza, tú manifestaste hace algún tiempo que siempre imperaría el criterio sanitario, de acuerdo a tu concepto para resolver respecto de las elecciones. Pero me gustaría preguntarle a Alejandro Reyes primero su opinión, en cuanto él también es candidato a la Convención Constitucional, por lo tanto tiene una mirada quizás distinta a la que podamos tener nosotros. Yo desde ya lo digo y me callo, no soy partidario de que se pospongan las elecciones. Tengo una serie de razones, pero me gustaría que conozcamos primero las de ustedes, que son los estelares. Comencemos con Alejandro. A ver, si tú me preguntas a mí como candidato, evidentemente me gustaría que las elecciones se hicieran. El 10 y 11 de abril. Sí, claro, por cierto, en la fecha. Sin embargo, uno tiene que poner la salud de las personas primero, digamos. Acá yo entiendo que no es una decisión introspectiva del presidente de la República, sino que acá está el Consejo Asesor Médico, que fue unánime en hacer este planteamiento, esta sugerencia. Acá yo me he reunido con distintos miembros del Colegio Médico Regional, y también son categóricos en hacer este planteamiento. Entonces, la situación del punto de vista sanitario es indesmentible respecto de que en estos momentos no están las condiciones dadas. Obviamente a uno como candidato le complica, y también se producen situaciones jurídicas que enredan el calendario completo, digamos. Pero estando, y reconocemos que estamos en un momento histórico, en una situación muy especial del punto de vista político, pero también estamos en una situación muy especial del punto de vista sanitario, y creo que lo sanitario debe estar por sobre lo político, digamos. Entonces, más allá de mi deseo personal, creo que en esto uno tiene que saber poner los intereses generales de la colectividad por sobre los deseos personales, y no nos queda más que admitir que hay una situación muy relevante y asumir que las elecciones deben correrse. En ese sentido, Enrique, ¿crees tú que exista certeza de que en mayo estemos en mejores condiciones que ahora? No, yo creo que eso es complejo desde el punto de vista predecir. Esto es como decir, mire, hace un mes aproximadamente, incluso menos, se discutió una reforma constitucional que habilitó el proceso electoral en 2 días, cosa que nunca se había dado en Chile. Y en ese momento se decía que no estaban estas proyecciones. Esto por distintas razones, porque esto es un virus que va mutando, las medidas sanitarias no han sido lo suficientemente estrictas, particularmente para poder evitar la llegada de nuevas cepas a Chile. Incluso hay gente que dice que puede haber una cepa chilena, pero más allá de eso, creo que es imposible poder hacer esa proyección. Una previsión de decir, mire, sabe que en el mes de mayo, con invierno ya entrado, o más clima muy entrante, con más frío, vamos a tener mejores condiciones sanitarias, porque a mi juicio lo más probable es que también, a diferencia del año pasado,
pueden haber, como ocurre en años normales, circulación de otros virus respiratorios en Chile. Dicho lo anterior, no soy experto en eso, por lo tanto no quiero planificar. No, yo señalé que aquí tiene que haber un dato científico, al parecer lo hay, pero me preocupan dos cosas, y quiero decirlo con mucha claridad. Desde la política, me parece que hay una frase del presidente de la República que me parece muy grave, porque justificó no el tema sanitario, ¿ah?, sino que en la participación, y habló de la legitimidad del proceso. Y eso me parece muy complejo desde el punto de vista de quién es el jefe del Estado. Porque mañana, si en el mes de mayo participan menos personas que en el plebiscito de octubre, vamos a decir que el proceso es ilegítimo. Entonces me parece que entrar en esa discusión es muy, muy peligroso. Y lo digo con mucho respeto, entendiendo que quizás no fue la intención del presidente, pero creo que debe corregirse con mucha rapidez. No podemos, particularmente el proceso constituyente y la elección, fíjate, de gobernadores regionales, de alcaldes y concejales, establecer de que ponemos en duda la legitimidad, cuando sabemos de que la participación electoral en Chile ha venido a la baja y solo la excepción fue el 25 de octubre pasado. Lo primero, lo segundo. Y lo tercero, hay una cosa que a mí me parece básica. Mientras le dedicamos horas y horas de discusión a este tema, yo espero que también con la misma celeridad se mejoren las medidas universales para el apoyo social y económico a las personas que están con incertidumbre hoy día. Aquí no hay una incertidumbre de los candidatos, eso es lo que menos me importa, conociendo y queriendo a muchos y teniendo mucho interés en las elecciones. Me parece que hay que terminar con la incertidumbre que tienen los ciudadanos respecto a cómo van a pasar estos meses que vienen, que son bien complejos desde lo económico y lo social. Claro, porque resulta indudable, Enrique Nostroza, Alejandro Reyes, que hay una incertidumbre política y a mi juicio se tiene la mayor importancia. La elección del 11 y 12 de abril es relevante para el futuro, no solo político del país, sino que para el futuro del país. Son muchas las cosas que se están resolviendo, pero de manera coetánea está la incertidumbre de los seres humanos, de las personas que están padeciendo por todo esto, en la incertidumbre económica. Por lo tanto, insistes tú, Enrique Nostroza, en la renta básica universal como una condición, creo yo, que es la que van a poner finalmente en la oposición, por lo menos en una parte de ella, para que se pueda efectivamente pensar en una mayor rigidez, ¿ah?, en una mayor, yo diría, imposición de medidas restrictivas de la libertad individual para que esta cuarentena sea productiva al final, porque si no, puede que ocurra nada, es decir, que en mayo estemos en una condición peor todavía, porque la gente tenga que salir a trabajar. Yo quiero hacer una reflexión muy breve. El fin de semana es verdad que hubo una reducción de la movilidad personal, porque se eliminaron los permisos individuales de tránsito, no me acuerdo en este momento el nombre exactamente, pero hoy día, lunes, la actividad, estando todavía en cuarentena, va a volver a ser intensa, porque la gente vuelve a tener que trabajar. Entonces, finalmente, lo que la gente se pregunta es, ¿habrá voluntad de que las normas restrictivas se apliquen efectivamente? Y si las hay, ¿cómo voy a sobrevivir, Alejandro Reyes? A ver, mire, yo no sé si el concepto es renta básica universal, digamos, pero sí coincido en ambos elementos con Enrique, digamos. Y no es que coincida ahora, lo he venido diciendo también hace rato, digamos. Bueno, en el de la legitimidad, no, porque lo acaba de decir, digamos. Pero es que es evidente, si a ver, en el tema de la gente que se traslada en materia de cuarentena, hay que distinguir dos tipos de traslado. Sí. Los traslados que se hacen por irresponsabilidad y los traslados que se hacen por personas que efectivamente tienen que movilizarse para parar la olla. Hay gente que hace fiesta, hay gente que va a la playa, esa gente no lo hace para parar la olla, y esa gente tiene que ser detectada y sancionada con rigurosidad. Pero hay gente que efectivamente tiene que movilizarse para parar la olla, y esa gente tiene que ser atendida por el Estado y atendida de buena manera, porque no podemos pretender
que efectivamente existan cuarentenas rigurosas y nosotros pretendamos que la gente esté en la casa si no tienen con qué alimentarse en la casa, digamos. Y esto no se soluciona con una canasta familiar. O sea, acá es cuestión de conocer un poco más la realidad, particularmente en las regiones. Alejandro, disculpa que te interrumpe, pero quiero tocar un punto intentando, no sé, hacer una inflexión respecto de que esto, de lo que parece ya un hecho, de que se van a correr las elecciones. No sería más, porque, a ver, cuando Enrique plantea recién que se hizo recién una reforma constitucional, ¿ah?, para que las elecciones sean en 2 días, y uno pensaba que en aquella oportunidad se iban a establecer formas de regular la votación, y resulta que no. No, solamente se amplió. 2 días nomás, y que cada uno vea cómo va a votar, en fin, si va al día primero o al día segundo, corríjanme si estoy equivocado. ¿No sería mejor en estas 2 semanas que quedan establecer un mecanismo de horarios de votación? Entre las 10 y las 11 de la mañana van a votar tal edad de personas, etcétera, etcétera, hombres o mujeres. Y fíjate que yo tengo la impresión de que al final eso no va a ocurrir, que efectivamente se van a postergar las elecciones, pero que tampoco se van a regular adecuadamente. Yo me dedicaría en estas 2 semanas a regular efectivamente los 2 días de votación, y me parece que es lo razonable. Hay que poner ejemplos comparados, estimado Álvaro, porque fíjate que se va a dar una paradoja si se suspende la elección este día 11 de abril. El 11 de abril, domingo 11, 120.000 peruanos residentes en Chile van a ir a votar. Sí, tienen votaciones también ese día. Un dato para considerar: 120.000 peruanos residentes que somos vecinos, convivimos diariamente, tienen la opción de ir a votar. Un dato. Lo segundo, en Perú hicieron una cosa que me parece bien lógica y bien simple. Hicieron franjas horarios según el documento de identidad. Claro. Sí. Aquí nosotros podemos hacerlo mediante, digamos, todos tenemos, para ir a votar se requiere un documento de identificación, pasaporte o cédula de identidad, y por lo tanto es totalmente fácil poder establecer días distintos, diferenciados para ir a votar. Me parece que puede ser una fórmula. Ahora, eso, la reforma constitucional, para ser muy preciso, lo dejó al arbitrio del Consejo Directivo del Servicio Electoral, que de hecho hace una semana publicó normas específicas, pero que claro, no avanzan en medidas tan innovativas como las que se nos ocurren a nosotros con Migueles, que somos muy innovadores. Alejandro Reyes. Sí. No, lo que pasa es que creo yo que si es cierto, todo está sobre la mesa, digamos, pero en definitiva, hoy en pandemia es difícil generar tanta innovación de estas características, porque al final lo que hay que pensar también es en las aglomeraciones. O sea, ¿qué pasa si llega gente a votar fuera? Si tú le dices, ya puede votar entre las 9 y las 1. Pero es que el ejemplo que se puede hacer, Alejandro, el proceso de vacunación, pues. Si el proceso de vacunación fue regulado. Hay rezagado. O sea, yo creo que se puede hacer, pero en fin. Yo no. ¿Tú crees, Alejandro Reyes, con el conocimiento que tienes del gobierno, Enrique, que esto está cocinado? El proceso electoral en sí genera pasiones diferentes a la vacunación. Entonces creo yo que se puede generar dificultades. Entonces a las personas va a ser difícil dejarlas fuera de un proceso electoral porque no llegaron a la hora o por cosas por el estilo, digamos. Y si estamos hablando de precisamente lo que partió señalando Enrique, que yo le encuentro toda la razón, de lo que plantea el presidente, y que mal lo planteaba el presidente, del tema de la legitimidad, lo que tenemos que velar es que todos tengan la oportunidad de votar. Por lo tanto, lo que no podemos hacer es plantear espacios en donde unos no pueden. Creo yo que la elección tiene, a estas alturas ya me da lo mismo la fecha. Lo que no podemos hacer es abrir brechas en que unos puedan y otros no puedan votar.
Enrique, disculpa Alejandro, Enrique, ¿y no será el momento de pensar en serio en una elección telemática? Tenemos, a lo mejor va a pasar esto, no para ahora, pero sí para las de final de año, cuando se va a elegir presidente de la República y congresales, en fondo parlamentario. Precisemos un concepto a lo mejor, Joyce. En ningún país del mundo existe elección telemática. O sea, no existe voto, si uno se imagina que descargo una app y voto, eso no existe. Por distintas razones que son básicamente de seguridad informática. Sí. Pero lo que sí debería avanzarse, en mi juicio, es el voto anticipado. Eso quiere decir de que el elector puede recibir cédula electoral en su domicilio registrado y a través de la empresa de correos, Correos de Chile en este caso debería ser, poder emitir su voto anticipadamente, u otras fórmulas como establecer que el servicio electoral pueda establecer sistemas donde uno puede ir a depositar su voto anticipado. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Que las personas, no necesariamente en los días como estamos acostumbrados, en el día de votación o 2 días de votación se aglomere todo el padrón electoral, sino que las personas puedan ir votando con anticipación. Debo reconocer que es una fórmula que me gusta, pero también con mucha sinceridad nunca se ha aplicado en Chile. Alejandro Reyes, ¿alguna reflexión breve respecto del tema? Habría que lograr que no sucedan casos como el de Pepe Out, que votaba por sus señores. ¿Sí? Sí, ese es un problema eso es un problema que tiene, porque efectivamente las personas que son en contra de esto dicen, bueno, le llega el documento a Álvaro Miguel, sí. Y como Álvaro Miguel le hace en todo caso a su señora, es verdad, la señora es la que vota y Álvaro solo va a dejar el voto. Es que afortunadamente votamos igual. Eso es un problema evidente que ocurre, digamos. Afortunadamente votamos igual aquí. No, más allá de la broma, yo estoy pensando en el público menos informado. Sí. ¿Cómo logras que no voten por ello? Mira. Bueno, hay que buscar alguna fórmula, porque nada dice que, así como Enrique decía hace un rato, que él no tiene ningún elemento como para saber qué va a pasar en mayo. Tampoco sabemos qué va a pasar de aquí a diciembre. Las elecciones, octubre. El 11 y 12 de abril es el de este fin de semana que viene, el siguiente, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuándo tendría que estar resuelta esta cuestión? Porque podría ser que el Parlamento vote que no vas por la reforma, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿y qué pasa con la impresión de los votos? O sea, hay una serie de los votos están impresos ya. O sea, ¿y qué van a hacer con esos votos? Se queman. No, o sea, queda. Pues, no, el diseño de los votos ya está, pues. No, pues eso no cambia. Ya, no queda, ya cambia. Perfecto. No es que tengan una fecha. Si los votos no tienen fecha, así que por lo tanto pueden durar hasta... Ese problema menos, entonces lo dejamos de lado. Ya, ese problema no está. Un gasto menos para el Quedan fisco. 343.000 problemas nomás que hay que resolver. Bueno, claro. se nos fue el tiempo y no podemos hablar de los efectos jurídicos. Ambos son abogados, pero aquí hay una cantidad de efectos jurídicos que se producen a propósito de esta modificación de la fecha, que son bien dramáticos en realidad. O sea, ¿cómo se van a resolver en la misma ley, en otra? ¿Cómo se va a desenredar este tremendo? De inmediato, ya 6 meses, 7 meses, una semana, se tiene que prorrogar el mandato, eventualmente se prorrogará el mandato de concejales y alcaldes. Mira. Porque ya están prorrogados 6 meses, sí. Claro. Y le estamos sumando un mes y una semana. ¿Y tú dices que los alcaldes, Alejandro, deberían retornar entonces, los que son candidatos, los que son incumbentes a su cargo? ¿O tendrían que seguir en campaña? No, yo creo que tienen que seguir en campaña. Porque la campaña se va a prorrogar. Claro. Sí, es extraño. No pueden... Pero por ejemplo, yo creo que lo lógico en esto, permíteme decir, a mí, yo tengo la impresión que para variar el gobierno operó mal en esta cosa, pero si llega a ocurrir, lo que tiene que hacer es decir blackout, se terminó la campaña y nos vamos directamente a la elección, porque si no, lo que va a ocurrir es que el peso del dinero va a ser mucho más fuerte en esta elección. Alejandro Reyes, Enrique Nostroza, muchas gracias por haber compartido con los estelares en esta mañana de día lunes, y a cuidarse, muchachos, que estamos en una situación muy muy crítica en la pandemia. Que estén muy bien. Así es. Chao. No. Buenos días. Que estén muy bien ustedes. Chao, muchas gracias. Alejandro Reyes, Enrique Nostroza, estelares del lunes 29 de marzo.